Ya. Deseamos continuar con el libro de Jeremías y específicamente la sección netamente poética, que son las lamentaciones que escribió el propio profeta, y antes de ello deseamos orar al Señor para que nos ilumine en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti en esta hora y de todo corazón te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, de tener la libertad para poder estudiarla. Danos también el deseo siempre de atesorarla en nuestros corazones para que los principios en ella contenido impulsen nuestra existencia y así, Señor, tú obres en nosotros transformándonos a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de las Lamentaciones, como su propio nombre indica, es la expresión de profunda tristeza en la boca de un ser humano, pero del pensamiento de Dios acerca de la condición que llevó a la situación más triste de la destrucción de la ciudad que tenía el templo donde Dios había puesto su presencia. El libro de las Lamentaciones se compone de 5 capítulos. El primer capítulo, el segundo, el cuarto y el quinto capítulo básicamente tienen 22 versículos. El capítulo 3 es el más extenso y tiene 63 versículos. De hecho, es la parte central del libro. El primero nos habla de la condición de Jerusalén y hay una declaración de confesión y petición. El capítulo 2 resume todo un cúmulo de desgracias, mientras que el capítulo 3, que es la central, el pensamiento expuesto central en el libro, es la desesperación por la aflicción que se está sufriendo. Pero al mismo tiempo lo contrasta con la esperanza en Dios, en que el Señor va a intervenir, y concluye con una oración de la misericordia divina. El capítulo 4 es el cumplimiento de los juicios que habían sido anunciados sobre Judá. Se analizan aquí las iniquidades de los profetas y de los sacerdotes, la caída, de hecho, y también el juicio sobre Edom. El capítulo 5 es una oración penitente solicitando la restauración del favor divino. Esa es la estructura central del libro de Lamentaciones. Pasemos ahora al libro de Ezequiel. Mientras que Isaías significa Dios salva, mientras Jeremías significa, de acuerdo a lo que hemos presentado, Jehová establece, Jehová salva, Jehová establece, y ahora Ezequiel significa Dios fortalecerá. Y tiene un gran significado este nombre porque realmente fue necesario que así fuese. Cuando estudiemos la vida de este profeta y también del pueblo en el cautiverio. El escritor del libro es Ezequiel mismo. Cubre un periodo de aproximadamente del 597 hasta el 570 a.C., y el libro también tiene las características semejantes de Isaías y Jeremías. Es una combinación de poesía y de prosa. Ezequiel se llama a sí mismo sacerdote, así que igual que Jeremías también era del linaje sacerdotal. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 1, versículo 3, dice así: y vino palabra a Jehová, de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Esto nos ayuda mucho a comprender esta situación. Él era del linaje sacerdotal, pero él había sido deportado. Él no estaba en Jerusalén. Y de eso nos damos cuenta cuando él mismo nos dice que fue la visión que él recibió en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. El hecho de que Ezequiel fuese incluida entre aquellos que fueron deportados, sabemos por Segunda de Reyes 24:14 que hubo varias deportaciones, y en una de ellas
también Ezequiel fue deportado, como también Daniel lo había sido. Sabemos que Isaías había estado casado, Isaías estuvo casado y tenemos la mención de 2 de sus hijos. De Jeremías no tenemos referencias, por lo tanto podemos pensar que era soltero, y lo podemos deducir por Jeremías 16:2. Leámoslo por un momento, Jeremías, para después compararlo. Jeremías 16:2 nos dice: porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los darán a luz, de los padres que los engendraron en esta tierra. Porque el 2 dice: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Así que fue una orden de Dios. Así que Isaías, tenemos constancia que estaba casado, su esposa es llamada también profetisa, nos consta por lo menos 2 hijos varones, cuyos nombres están en el registro bíblico. Jeremías se quedó soltero por orden directa de Dios. Ezequiel, sin embargo, sí tuvo una esposa, a la cual amaba mucho, y sabemos que ella murió repentinamente en el año 9 de su cautiverio, y el profeta quedó solo. Vamos a leer al respecto de esta situación. En Ezequiel 24:16, él era un profeta viudo. Ezequiel 24:16 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches ni llores ni corran tus lágrimas. Y esta, desde el 15 hasta el 27, es la muerte de la esposa de Ezequiel. Y es hermoso como el Señor la llama, dice: el deleite de tus ojos. Es una hermosa descripción. La esposa de Ezequiel era para él el deleite de sus ojos. Y en el 24:1 se nos dice cuándo es que ella murió. Es en el año 9 del cautiverio. Y sabemos que fue muy chocante para el profeta. El reino del norte de Israel había desaparecido hacía más o menos 100 años antes, y ahora se aproximaba también la caída de Judá. Ya había empezado el cautiverio babilónico, cuando en el 3er año de Joacim, en el 605, Nabucodonosor, ya rey de Babilonia, vino contra Jerusalén, de acuerdo a Daniel 1:1. Se desconoce cuántos cautivos fueron llevados, pero sabemos que entre ellos había algunos de los linajes de los príncipes, de acuerdo a Daniel 1:3 y Segunda de Reyes 24:1. Así que sabemos que Daniel fue deportado en la primera deportación, porque él era del linaje de los príncipes. Vamos a hablar ahora de las 3 deportaciones básicas, porque eso nos van a ayudar mucho a comprender Daniel, también a Jeremías, también Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes y también el libro de Ezequiel. Después de 11 años del reinado, Joacim llegó a un fin ignominioso como rey y lo sucedió en el trono su hijo Joaquín en el 597. Después de un reinado de solo 3 meses, porque él se rebeló y entonces el ejército babilonio volvió a intervenir y llevó cautivo a más o menos 10.000 de los principales del pueblo, y en esa es donde está Ezequiel. Y vamos a leer al respecto, vamos a ir a Segunda de Reyes 24, pero antes iremos a Ezequiel. Vamos a leer primero en Ezequiel 1 al 2. Aquí se nos habla de la deportación exacta. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joacim, a los 5 días del mes, vino a mí palabra de Jehová el sacerdote. Así que aquí se menciona una deportación específica, y vamos a ver en el otro momento, donde también Ezequiel lo menciona, en el capítulo 33, versículo 21, dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, en los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Así que
tenemos la segunda y la tercera deportación en el libro de Ezequiel y la primera en Daniel capítulo 1. Ahí tenemos esas 3 deportaciones, pero ahora vamos a ir a Segunda de Reyes 24 y también iremos a Crónicas. Segunda de Reyes 24. Dice así, lo siguiente, el 12 y el 16. Dice así: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y eso tenemos la referencia directa en Jeremías 22, 24 al 30. Vamos a ir a Jeremías 22. Jeremías 22. Y vamos a leer algunos de los versículos únicamente. Un momento. Esta es una profecía contra los reyes de Judá, donde está anunciado que el rey iba a ser tomado en deportación. Y en el 25 tenemos lo siguiente, el 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí es donde se hace la mención de los 70 años y relación directa a esa primera deportación. El sucesor de Joaquín fue Sedequías y lamentablemente no fue mejor que sus predecesores, porque en el año 11 de su reinado, en el 586, ocurrió la caída final de Judá. En Segunda de Reyes 25, del 1 al 11, ahí tenemos la descripción completa y también la deportación última. Así que el residuo del pueblo fue llevado cautivo, el templo fue quemado y Jerusalén destruido, y solo unos pocos de los pobres de la tierra fueron dejados para que labrasen las viñas y la tierra. Así pues, consideremos por un momento los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque son muy interesantes. Los 3 fueron comisionados para revelar el propósito de Dios, de lo que iba a ocurrir con su pueblo. Primero se solicitó un cambio, el cambio no fue posible. Posteriormente se le comunicó la sentencia y la posibilidad de mejorar esa sentencia por rendición. Esto tampoco no fue posible hasta que definitivamente el pueblo fue deportado, en su mayoría, Jerusalén destruida y el templo quemado. Y nos damos cuenta de algo interesante. Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea. Jeremías se quedó con los que se habían quedado, que después la mayor parte también se fue a Egipto, pero el Señor dejó con los que se habían quedado en Judá a Jeremías. Ezequiel se fue en la segunda deportación y Daniel se fue en la primera deportación. Mientras que Ezequiel estaba en relación con los cautivos en general, Daniel estaba a otro nivel, estaba directamente en el gobierno. Así que el Señor estaba velando sobre su pueblo, porque era la única manera en que ellos reaccionaran y cambiaran de actitud. Y el Señor les dio profetas en cada una de las áreas en que ellos se encontraban. El libro de Ezequiel es un libro muy metódico, muy exacto, y especialmente interesado en la cronología. Por eso nos damos cuenta que en el libro de Ezequiel, cada vez que él recibe una visión, él da el mayor número de datos que nos permite comprender cuándo pasó, cómo fue, en qué circunstancia, quién era rey, en qué año era. Él es especialmente específico, el libro de Ezequiel, y en función de sus visiones podemos establecer las secciones. Vayamos a Ezequiel 24, por ejemplo.
Dice, vino a mí palabra de Jehová, el versículo 1, en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes. Y esta modalidad de descripción es siempre muy exacta por parte de Ezequiel. Es uno de los más detallistas que encontramos entre los profetas mayores. Y es muy interesante porque la estructura interna del libro se divide en función de esta declaración que aparece 29 veces en el libro. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. El contenido del libro sigue la estructura de diseño interno que tenía también Isaías y que tenía Jeremías. La primera sección es del capítulo 1 hasta el capítulo 24 y es dedicada al pueblo de Dios. Ahora, esa primera parte está subdividida en 4 secciones, siempre en función de las visiones. Y ahora, la segunda gran sección también son profecías a otras naciones que estuvieron en mayor o en menor medida relacionadas con el pueblo de Dios, siguiendo la misma estructura de Isaías y de Jeremías. Tenemos las naciones de Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto, y ocupa desde el capítulo 25 al capítulo 32. Y después las profecías también relacionadas con el pueblo de Dios, del 31 hasta el 48. Así que él empieza con las profecías para el pueblo de Dios. En el centro del libro se encuentran los mensajes para las otras naciones y concluye también con los mensajes para el pueblo de Dios. Queremos ver, considerar un testimonio de la hermana White de 1887 en Review and Herald, que nos dice así: la mano de Dios aparece en la visión de Ezequiel debajo de las alas de los querubines. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es el que les da éxito y que colaborará con ellos si se desprenden de la iniquidad y purifican su corazón y su vida. Los mensajeros celestiales que vio Ezequiel, semejantes a una luz brillante que se desplazaba entre los seres vivientes con la velocidad del rayo, representan la rapidez con que finalmente avanzará esta obra hasta terminarse. Aquel que no dormita, que continuamente está en acción para que se cumplan sus designios, puede llevar adelante su gran obra armoniosamente. Lo que para las mentes limitadas parece enredado y complicado, la mano del Señor puede mantenerlo en perfecto orden. Él puede idear medios y formas para desbaratar los propósitos de consejeros impíos y de los que traman maldades. Es impresionante la relación que existe entre el libro de Ezequiel y Apocalipsis, entre el libro de Jeremías y Apocalipsis, entre el libro de Isaías y Apocalipsis, y veremos también eso de nuevo con Daniel. Ahora, específicamente, es maravilloso comprobar cómo los primeros capítulos del libro de Ezequiel nos presentan una visión que al principio nos impresiona, y es la que ruego que cada uno lea en detalle, pero son estas ruedas y los serafines, llenos de ojos las ruedas, que también son los seres vivientes que después encontramos en Apocalipsis, etc. La tarea de esta clase no es exegética. ¿Y cuál era el propósito? Que esa mano que movía las ruedas y dirigía la acción, que en un principio parecía confuso y desordenado, era el propósito que Dios quería que su pueblo entendiera, y por eso son las primeras visiones. Dios estaba dirigiendo todo. Estaba con Jeremías en los que habían quedado con Judá. Estaba con Daniel en la máxima dirección del imperio más grande de ese momento para también ayudar a su pueblo. Y estaba también con el pueblo común, junto con Ezequiel. Así que el primer mensaje de Ezequiel es tan misericordioso y tan lleno de compasión y de ternura para su pueblo, que deberíamos estudiarlo con mayor detalle. Se nos dice algo muy importante del espíritu de profecía, acerca de Ezequiel 28, el versículo 2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí sabemos que es la descripción del levantamiento de Lucifer en el cielo contra Dios. Y la hermana White dice: se acerca rápidamente el tiempo cuando se cumplirá esta escritura. El mundo y las llamadas iglesias protestantes están en este nuestro día
colocándose al lado del hombre de pecado. El gran conflicto venidero girará alrededor del día de reposo del séptimo día. Así que Ezequiel 28, versículo 2, versículo 10, tienen una proyección en el futuro. Nos dice más el espíritu de profecía. Dios conoce íntimamente a cada hombre. Si nuestros ojos pudieran ser abiertos, veríamos la justicia eterna que está en acción en nuestro mundo. Está en función una influencia poderosa, ajena al dominio del hombre. El hombre puede suponer que él está dirigiendo las cosas, pero actúan influencias que son más que humanas. Los siervos de Dios saben que Él está en acción para contrarrestar los planes de Satanás. Los que no conocen a Dios no pueden comprender sus acciones. Está en acción una rueda dentro de una rueda. La complejidad de la maquinaria es en apariencia tan intrincada que el hombre solo puede ver una confusión completa. Pero la mano divina, tal como la vio el profeta Ezequiel, está colocada sobre las ruedas y cada parte se mueve en completa armonía, haciendo cada una su obra específica y, sin embargo, con libertad de acción individual. Y esto es un mensaje magnífico, porque lo necesita el pueblo de Dios para el tiempo del fin también. Es muy interesante el libro de Ezequiel en su última sección, que la dedica especialmente a el templo. A partir del capítulo 40, él tiene las visiones del templo en sus distintas secciones y es muy detallista al respecto, y también hace la distribución del territorio de nuevo, la repartición de la tierra. En el capítulo 48 lo encontramos y es muy impresionante ver cómo el Señor presentó esta esperanza al pueblo. Ellos iban a regresar. Eso es para nosotros también. Que el Señor nos ayude a estudiar el libro de Ezequiel con detalle. Tenemos aquí la estructura general básica y deseo recomendarles las lecturas, especialmente del capítulo 25 de Profetas y Reyes y después desde el capítulo 34 al capítulo 38. Y hay una tarea en relación a este tema, es elaborar un esquema comparativo entre los reyes de Judá e Israel con los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Así que primero deben hacer un esquema donde ponen los reyes de Judá, los reyes de Israel y con qué reyes cada uno de estos profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, fueron contemporáneos. Y después hacer una selección de como mínimo 3 eventos en la historia del pueblo de Dios de ese momento. 3 eventos especialmente significativos. Así que el Señor nos ayude en forma especial en esta primera parte de los profetas. Vamos a pasar ahora a la próxima. Es la diapositiva número... Es el tema de las PowerPoints número 16. Y vamos a empezar directamente con el libro de Daniel. Recordemos el significado de los profetas porque es muy importante. Daniel significa juicio de Dios. El periodo que incluye en su libro es del 605 hasta el 536 a.C. Y es un libro histórico, profético y biográfico, y cubre el imperio babilónico y parte del imperio medo-persa. El espíritu de profecía escribe mucho acerca de Daniel. Tenemos secciones completas del libro Profetas y Reyes dedicados a Daniel, a sus compañeros y a los eventos que se desarrollaron. Y queremos considerar varias secciones del libro de Daniel. Una sección básica del libro es ciertos incidentes históricos que están relacionados con la vida de Daniel y de sus amigos, que eran judíos deportados a Babilonia y que estaban al servicio del gobierno de Babilonia. Y la segunda tipología de estilo en el libro es
aquella que se refiere directamente a las visiones y a los sueños de otros y del propio Daniel, así como de las visiones que él recibió. Y en ese contexto se enmarca el libro de Daniel. Daniel es muy sistemático en el tema, pero sin embargo no es cronológico el libro. Hay que considerar que Daniel presenta en la primera parte del libro una breve información acerca de la razón por la cual él se halla al servicio del rey de Babilonia, y por eso dedica el primer capítulo básicamente a justificar su servicio y dar la razón por la cual él se encuentra en ese lugar. Él fue llevado en la primera deportación, aproximadamente 605-606, y fue la primera campaña del rey babilónico contra Siria. Y Daniel y otros príncipes de sangre real fueron escogidos para ser preparados para el servicio gubernamental. Y de hecho, los primeros 19 años de la estadía de Daniel en Babilonia fueron los últimos años de la existencia del reino de Judá, aunque estaba subyugado por Babilonia. Así que Daniel fue testigo de la segunda deportación, vio cómo también en la tercera deportación iban llegando judíos de nuevo, y tuvo referencia directa a la destrucción de Jerusalén y el incendio del templo. El reinado de Joacim fue cuando Daniel había sido llevado cautivo, y este rey había prometido lealtad al rey de Babilonia y por esa razón quedó como rey. Pero él fue fiel a su voto solamente durante algunos años y después cedió a la influencia del partido pro-Egipto que había en Judá y se rebeló contra Nabucodonosor, y como resultado el país sufrió invasiones militares y también el rey finalmente perdió su vida. Y entonces el rey coloca ahora a Joaquín, a su hijo, y fueron llevados cautivos miles de los principales ciudadanos. Y en el 597 su propio sucesor también fue llevado cautivo. En su lugar es colocado ahora Sedequías, y él también hizo un voto de fidelidad al rey de Babilonia, pero lamentablemente también se rebeló por buscar el apoyo de Egipto, que realmente, tal como los profetas les decían, es una caña cascada en la que te apoyas y te agujereará la mano. Egipto ya no era el imperio que había sido, estaba en clara decadencia, y sabemos que Nabucodonosor, de hecho, también lo ocupó, y eso llevó a esa tercera deportación y finalmente a la destrucción final del estado del norte. Si de algún modo podíamos definir el libro de Daniel, habría que resumirlo como un manual de historia y de profecía. Sabemos que la profecía es una visión anticipada de la historia, y la historia es un repaso retrospectivo de la profecía. Así que el libro de Daniel es espectacular, no solamente por el contenido que tiene, sino que aunque es un libro profético histórico, en su mismo tiempo en que es redactado se está cumpliendo esa misma profecía, en conexión con el libro de Jeremías, que el propio Daniel también menciona. Debemos leer algunas citas del espíritu de profecía acerca del libro de Daniel. En Profetas y Reyes, página 366, se nos dice: se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego, fuego de los humanos, intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordia, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. En todo ese ida y venida de imperios, cambios de monarcas, deportaciones, destrucciones, hay un fin último, y es la mejora del pueblo de Dios, la selección del remanente y el restablecimiento de la adoración al verdadero Dios. Y eso se mantiene como una línea conductora por medio de todos los profetas que hemos estudiado hasta ahora,
y se reconfirma con el mismo Daniel. Es interesante que el libro de educación, de las páginas 169 a las 179, cuando habla de la Biblia, recomienda el libro de Daniel como el que incluye la verdadera filosofía de la historia. Así que la verdadera filosofía de la historia, esa sucesión sistemática de un imperio por otro, que lo encontramos en la gran imagen de Apocalipsis 2 y expuesta en otra perspectiva totalmente diferente en Daniel 7, pero siempre en referencia a estos imperios mundiales, la intervención divina en cada uno de estos eventos es básica. Así que, siendo un libro de historia y un libro profético, la dirección divina, la mano de la divinidad está constante y por ello enseña la verdadera filosofía de la historia. Y es muy interesante que ya en los primeros capítulos encontramos a Daniel como hombre de Dios cara a cara frente al mayor monarca de ese tiempo, presentándole a Dios y haciendo que él mismo pueda reconocer que así es. En relación directa a Jeremías 27:6, donde el Señor dijo, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y realmente sí lo fue. Y cumplió el propósito por lo cual fue llamado, y sabemos que él también finalmente se convirtió. Vamos a considerar por partes un poco el libro. Los primeros cuatro capítulos de Daniel describen los medios por los cuales Dios consiguió la obediencia de Nabucodonosor. Y es muy interesante porque estos aspectos de la vida de este rey tan poderoso lo llevó a reconocer a Dios en distintas etapas. Yo les recomiendo un estudio, una sugerencia, que para mí fue de gran bendición, pero por causa del tiempo no podemos hacerlo, estudiar cómo la perspectiva del verdadero Dios fue revelado sistemáticamente a Nabucodonosor en distintas ocasiones, hasta que le llevó a la exaltación de ese Dios como el único Dios y a su conversión, que así nos dice Profetas y Reyes. Así que les recomiendo que hagan un estudio de la personalidad de Nabucodonosor en el libro de Daniel y ver cómo su comprensión de Dios evolucionó en cada uno de esos encuentros que él tuvo con los fieles seguidores de Dios. Y eso ocupa los primeros 4 capítulos de Daniel. En el capítulo 5 se nos presenta a ese último rey del imperio babilónico, nieto de Nabucodonosor, como un hombre débil, depravado, sin principios morales, y que llegó a desafiar a Dios mismo. Y en lugar de seguir el ejemplo de su abuelo Nabucodonosor, Educación 171 nos dice que Babilonia se convirtió en orgullosa y cruel opresora. Y de esa manera perdió también el dominio mundial que Dios lo entregó ahora a los medos y a los persas. Mientras que la primera visión de Daniel trata de los cambios políticos, y el propósito primordial era revelar a Nabucodonosor su papel como rey de Babilonia y hacerle entender lo que iba a venir en el futuro, las 4 visiones que continúan después son como una lucha entre el bien y el mal, que nos ayudan a entender cómo los grandes poderes del bien y del mal están involucrados directamente en los eventos de la historia y tienen un papel significativo el modo en que los gobernantes toman partido por el bien o por el mal. De hecho, esa primera visión de Daniel 2, relacionada con la visión de Daniel 7, presenta la misma visión con diferentes variaciones que nos ayudan a tener una proyección de cada uno de estos poderes. Y así vemos cómo el Señor percibe la victoria final de su pueblo y de la verdad, y de Él como Rey,
a pesar de e indistintamente de lo que pueda ocurrir. De hecho, la tercera visión, que está en los capítulos 8 y 9, complementan a la segunda y hacen resaltar los esfuerzos de Satanás por destruir a su pueblo y a la verdad. Y la cuarta visión, de los capítulos 10 y 12, resume las visiones precedentes, pero reúne también proyecciones nuevas, porque las enmarca, como nos dice el capítulo 10, versículo 14, porque la visión es para el futuro, para el tiempo fijado era largo, nos dice el versículo 1. Así que Daniel es el libro que hace esa proyección en más de una ocasión. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 10, 14, esto es para los postreros días. En el capítulo 11, 40 se nos dice, al cabo del tiempo. Así que constantemente hay una referencia directa al presente con proyección al futuro. Recordemos que hemos establecido siempre esos vínculos entre Isaías, Jeremías, Ezequiel con el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Si todos ellos están en mayor o en mayor medida relacionados con Apocalipsis, Daniel es el que lo está más. No solo por estructura de contenido, sino también por el contenido en sí mismo, por la información que se suple. Inclusive algunos detalles que en Daniel pueden parecer no claros se revelan con toda lucidez en el libro de Apocalipsis. Y estos se complementan en forma perfecta, nos lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 405. Y lo más fundamental del libro de Daniel es que marcaba un periodo de la historia del pueblo de Dios. Porque el desellamiento del libro marcó el inicio del gran movimiento adventista. Así que el libro de Daniel tiene una importancia que no podemos enfatizar suficiente. Además, el estudio no solamente del contenido, sino del mensaje que está detrás del contenido, Review and Herald de 1898 nos dice lo siguiente. Al igual que en el caso de Daniel, en la exacta proporción en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. El mensaje de Daniel, del libro de Daniel, en su propia persona, demuestra que el desarrollo intelectual no está separado de una relación con Dios, sino que está estrechamente relacionado. El desarrollo de nuestra relación con Dios, el crecimiento de nuestra experiencia y de nuestra comunión con el Señor, produce un desarrollo y un crecimiento, un aumento de las facultades intelectuales. Y eso se mantiene a lo largo de todo el libro. Veamos lo que la hermana White nos dice en una carta, la carta 57 del año 1896. Leed el libro de Daniel. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir al orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno, el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulaí y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Esto es muy interesante. El libro de Daniel tiene que ser un libro
de nuestra selección, un libro que estudiamos sistemáticamente, no netamente como un libro histórico, no netamente como un libro profético, sino también para encontrar a Dios y para encontrarnos a nosotros mismos. Sabemos cómo Daniel sufrió él mismo por la desgracia en la que se encontraba su pueblo. La oración que él presentó a Dios es un memorial del amor que él tenía por la verdad y que tenía por su pueblo. Cómo él sufrió cuando recibió las visiones y no entendió y clamó a Dios por una explicación. Cómo él solicitó a Dios el cumplimiento de los 70 años que se habían dado y estaba en el rollo de Jeremías. La personalidad de Daniel es un gran ejemplo también para nosotros. En Review and Herald, en 1907, la hermana Weil nos dice: mientras que los que habían permanecido fieles a Dios en medio de Babilonia buscaban al Señor y estudiaban las profecías que predecían su liberación, Dios estaba preparando el corazón de los reyes para que simpatizaran con su pueblo arrepentido. Fíjense qué interesante. Así que aquí vemos dos paralelismos, dos acciones. El hecho de que el pueblo de Dios, que era el pueblo de Dios, aunque estaba en la deportación, estaba reflexionando, se estaban dando cuenta de sus errores, se estaban arrepintiendo. Dios, por su parte, estaba trabajando con los máximos monarcas de este mundo, para que cuando el pueblo estuviera listo, la profecía se cumpliera y ellos regresaran. ¿No les parece maravilloso cómo el Señor trabaja en distintas circunstancias y paralelamente a distintos niveles? Y eso lo comprobamos en el libro de Daniel. Y esta cita es muy importante, hermanos. Es carta número 201 de 1899. Como pueblo no comprendemos cómo debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos. Orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Así que la oración de Daniel tenemos que hacerla ahora. Daniel oraba porque sabía que los 70 años se estaban por cumplir. ¿Y cómo estaba el pueblo? ¿Y cómo estaba la relación del pueblo con Dios? Para la restauración del templo, para la reedificación de las murallas, para la reinstauración de la adoración al verdadero Dios en el mundo. Esa oración tenemos que hacerla nosotros hoy. Esto es lo que el espíritu de profecía nos dice. Y aquí vamos a hacer una pausa. Y Dios mediante continuaremos mañana, esperamos que los medios técnicos así lo permitan, y nos introduciremos en el libro del profeta Oseas.